¿Qué significado le encuentras al relato de Adán y Eva? ¿Lo considera un relato literal, simbólico o algo totalmente distinto? Házmelo saber en los comentarios. Y si te ha gustado esta inmersión en una de las historias más perdurables de la humanidad, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para seguir explorando la historia, la mitología y las cuestiones profundas que nos definen. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué métodos utilizamos para abordar los resultados de nuestras decisiones? ¿Cómo podemos equilibrar la inocencia con el conocimiento y la obediencia con la autonomía? La importancia de estas preguntas persiste tanto ahora como hace miles de años, dado que nuestro mundo sigue luchando con dilemas morales y responsabilidades medioambientales. Junto con la responsabilidad personal, la historia de Adán y Eva nos ofrece tanto advertencias como motivación. Me encantaría conocer tu opinión antes de terminar. El relato ha dejado su huella en creaciones artísticas de Miguel Ángel y en obras literarias como El paraíso perdido de Milton, al tiempo que persiste como tema de discusión en debates científicos y éticos actuales. El relato de Adán y Eva va más allá de las interpretaciones teológicas y culturales para abordar experiencias humanas fundamentales. Plantea preguntas eternas. El relato suscita la eterna pregunta de cómo definimos el acto de elegir. Los relatos de la creación del Génesis muestran la conexión especial de la humanidad con Dios, mientras que el simbólico árbol del conocimiento muestra los temas de la inocencia y la tentación que conducen a la caída, que juntos ilustran el libre albedrío humano y las elecciones morales dentro de la condición humana. Estudiando sus interpretaciones en las tradiciones judía, cristiana e islámica, y comparándolas con mitos como el de la caja de Pandora y los antiguos relatos de la creación, hemos situado la narración en su contexto histórico y cultural para comprender cómo se formó y cómo abordó las visiones del mundo de su época. La historia mantiene su poder como base fundamental para comprender la complejidad humana, tanto si la gente la ve como una verdad literal, como si la interpreta como una narración simbólica o mitológica. Nuestro examen revela que la historia de Adán y Eva va mucho más allá de un relato básico de los primeros seres humanos. La historia ha influido en el pensamiento teológico y en el desarrollo cultural, así como en la comprensión humana, durante miles de años. La importancia que sigue teniendo la historia de Adán y Eva en el mundo actual va más allá de la teología y sirve para examinar cómo se relaciona la fe con la comprensión científica y las consideraciones éticas. La historia conserva su poder porque se adapta a diversas interpretaciones que suscitan la reflexión de creyentes y escépticos que examinan las cuestiones fundamentales sobre los orígenes y el propósito humanos y las opciones que nos definen. La tradición islámica reexamina a menudo esta historia para revelar la naturaleza indulgente de Alá y concluye que la caída representó un error temporal que los humanos corrigieron mediante un arrepentimiento genuino. La interpretación de la historia a través de la ética ecológica y medioambiental está ganando atención en todas las tradiciones, ya que la responsabilidad de Adán y Eva por el jardín del Edén se convierte en un modelo de cómo la humanidad debe cuidar la tierra. Los debates modernos exploran la relación entre la historia de Adán y Eva y los conceptos cristianos del pecado original. La teología tradicional enseña que la humanidad recibió una naturaleza pecaminosa debido a la desobediencia de Adán y Eva, pero los teólogos modernos cuestionan la justicia de este concepto y promueven lecturas que hacen hincapié en la responsabilidad individual y las oportunidades de redención. Varios teólogos interpretan la narración como una descripción de los retos existenciales humanos, que incluyen nuestra naturaleza dual del bien y el mal, y nuestro profundo deseo de conectar con Dios. El debate se centra en los roles de género y las implicaciones de la representación de Eva en el relato. Las teólogas feministas cuestionan las lecturas tradicionales que culpan a Eva
de la caída de la humanidad y promueven su sometimiento, interpretándola como una agente que comparte la responsabilidad con Adán y participa en pie de igualdad en la configuración del destino de la humanidad. Las comunidades religiosas siguen participando en debates y reinterpretaciones significativas del relato teológico. Los teólogos contemporáneos interpretan la historia en términos alegóricos, centrándose en sus enseñanzas morales y en sus ideas espirituales más que en su validez histórica. Según esta perspectiva, Adán y Eva funcionan como representaciones simbólicas de la condición humana que expresan verdades fundamentales sobre la naturaleza humana, así como sobre el libre albedrío y los resultados de las decisiones éticas. Esta interpretación considera el relato de Adán y Eva como una metáfora de la evolución de la humanidad, desde unos comienzos primitivos hasta un estado de iluminación moral e intelectual, a través del desarrollo de la autoconciencia y el lenguaje. Este método pretende conectar la fe con la ciencia, interpretando el relato como una alegoría teológica o mitológica, en lugar de como un registro histórico factual. La comunidad científica no apoya la creencia de que Dios creara a Adán y Eva como los primeros humanos hace unos 6.000 años, porque las investigaciones demuestran que los humanos se originaron como especie a partir de una ascendencia común de primates hace millones de años mediante una evolución gradual. La investigación genética indica que la población humana actual desciende de un gran grupo de miles de personas, en lugar de solo 2 fundadores iniciales. En la actualidad, la historia de Adán y Eva se encuentra en el centro de debates que entrecruzan la ciencia con la teología y la filosofía, ya que las interpretaciones de esta antigua historia muestran un desarrollo continuo. La biología evolutiva proporciona un marco para analizar el relato del Génesis, que lleva a los científicos a preguntarse cómo se alinea esta historia de la creación con las pruebas del origen humano, procedentes de registros fósiles y datos genéticos. La historia de Adán y Eva es un símbolo intemporal de los comienzos humanos y de la búsqueda existencial, tanto si se representa en obras maestras del Renacimiento como en obras literarias épicas. La historia de Adán y Eva mantiene su significado intemporal adaptándose a diferentes medios y periodos históricos, lo que incita a cada generación a explorar sus profundas preguntas sobre la moralidad y la naturaleza humana. A través de la cultura moderna, la narración va más allá del arte y la literatura religiosos, ya que se reimagina en novelas, películas y artes visuales contemporáneas. Los creadores contemporáneos analizan la dinámica de género y las estructuras de poder, junto con las preocupaciones existenciales, reinterpretando los personajes de Adán, Eva y la serpiente desde puntos de vista culturales y filosóficos modernos. Unas imágenes magistrales combinadas con un profundo cuestionamiento moral establecieron este poema como arte atemporal que sigue dando forma a futuros escritores y filósofos. Mark Twain utilizó la sátira en los diarios de Adán y Eva, mientras que William Blake se centró en los temas de la inocencia y la experiencia a través de su poesía e ilustraciones, después de que Milton escribiera sobre Adán y Eva. Cuando John Milton publicó El paraíso perdido en 1667, transformó la historia del Génesis en una gran epopeya cósmica sobre la rebelión de Satán y la seducción de Eva, que desembocó en el trágico desenlace de la rebeldía de Adán y Eva. El paraíso perdido de Milton aborda temas filosóficos y teológicos sobre el libre albedrío y la justicia, al tiempo que presenta a Adán y Eva como figuras humanas cercanas cuyas decisiones reflejan conflictos humanos eternos. Las interpretaciones artísticas de estas obras transmiten su significado religioso y demuestran la evolución de los puntos de vista sobre la forma física de la humanidad junto con las normas morales y los conceptos divinos. El relato de Adán y Eva es la fuente fundamental de muchas de las grandes obras de la literatura occidental, que permite a los escritores investigar lo que significa ser humano.
El paraíso perdido de John Milton constituye una importante adaptación literaria porque este poema épico ofrece una compleja y profunda reinterpretación de la caída de la humanidad. El fresco de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina es una de las representaciones más famosas, en la que presenta la creación de Adán con asombroso detalle y tensión dinámica, mientras Dios tiende la mano para conceder la vida. En el grabado de Adán y Eva de Alberto Durero se unen las normas anatómicas humanas clásicas con el simbolismo de la caída de la humanidad a través de la representación de la serpiente que rodea el árbol del conocimiento. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los artistas representaron su historia en ambientes religiosos a través de manuscritos iluminados, frescos de iglesias y vidrieras. Las representaciones artísticas solían centrarse en los acontecimientos clave de la historia de Adán y Eva, como la creación de Adán y Eva, la tentación de la serpiente y su expulsión del jardín del Edén. A lo largo de la historia, el arte y la literatura se han visto profundamente marcados por la historia de Adán y Eva, que sigue inspirando obras creativas que analizan la inocencia junto a la tentación y la redención. Las representaciones de Adán y Eva comenzaron con las primeras obras de arte cristianas y se han desarrollado a través de diversas culturas a lo largo de múltiples siglos. La profunda resonancia de estos temas proviene de su reflejo del viaje universal de la humanidad, que incluye nuestra búsqueda de la comprensión, las tentaciones que encontramos y los resultados de nuestras decisiones. Las imágenes del árbol y la caída van más allá del relato del Génesis y han influido en el arte y la literatura, así como en el pensamiento filosófico a lo largo de la historia, al tiempo que siguen suscitando la reflexión humana sobre nuestra propia existencia. El árbol del conocimiento y la caída representan aspectos fundamentales de la condición humana, al ilustrar nuestra perpetua lucha entre la curiosidad y la obediencia, así como entre la libertad y la responsabilidad y la inocencia y la experiencia. La historia plantea preguntas perdurables. La narración explora cuestiones intemporales sobre si la pérdida de la inocencia sirve como tragedia o como progresión esencial del crecimiento. Saber cosas nos hace libres o nos impone la pesada responsabilidad del deber moral. La caída en desgracia representa no solo una pena, sino un cambio fundamental, ya que los individuos pasan de la inocencia de la infancia a un mundo lleno de conocimientos y responsabilidades, combinados con dificultades. Esta pérdida de la inocencia introduce profundos temas existenciales. El fin de la inocencia conduce a profundas cuestiones existenciales, incluida la naturaleza inevitable del sufrimiento, así como la importancia de las decisiones humanas y los resultados de traspasar los límites divinos. La tentación a la que se enfrentan todos muestra la batalla entre someterse a la autoridad divina y buscar la liberación y la satisfacción personales. Adán y Eva comen el fruto, lo que supone la pérdida inmediata de la inocencia, porque sus ojos se abren a la realidad y la conciencia de su desnudez simboliza su vulnerabilidad y vergüenza, junto con una nueva comprensión de la moralidad. Adán y Eva comienzan sus vidas sin haber sido tocados por el pecado, mientras existen en perfecta armonía, tanto con la creación como con su creador. El estado de su desvergonzada desnudez representa su existencia pura, libre de la conciencia de sí mismos y de las malas acciones éticas. La aparición de la serpiente y su tentación destruyen la existencia pacífica de Adán y Eva. Las astutas palabras de la serpiente sacuden la fe de Eva en Dios, al tiempo que encienden su deseo de independencia y sabiduría, que ella cree que encierra el fruto del árbol. La gente ha entendido el árbol como un símbolo que representa el conocimiento divino, que sigue siendo dominio exclusivo de Dios y nunca está destinado a ser poseído por los humanos. El árbol actúa como marcador de la dependencia humana de Dios, al tiempo que indica que el consumo de su fruto marca el cruce de los límites que transforma la naturaleza humana.
El relato alcanza un significado duradero gracias a la integración de la inocencia, la tentación y la caída en toda su estructura. Su ubicación en el jardín del Edén, junto al árbol de la vida, introduce una dualidad. El árbol del conocimiento se encuentra junto al árbol de la vida en el jardín del Edén, lo que crea una existencia dual en la que un árbol promete la vida eterna y el otro proporciona una comprensión de los entresijos morales al precio de la inocencia. Cuando Dios prohibió a Adán y Eva consumir su fruto, estableció un código moral distinto que también confirma que los seres humanos poseen libre albedrío. La gente suele imaginarse el fruto del árbol como una manzana, aunque la historia nunca lo nombra como tal, ya que representa la tentadora promesa del conocimiento prohibido, que conduce a la sabiduría y la independencia y permite distinguir entre el bien y el mal. El árbol del conocimiento de la historia de Adán y Eva es uno de los símbolos más poderosos de la literatura religiosa, porque representa algo más que una planta de jardín. En el corazón de la historia, el árbol conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal funciona como pieza central tanto física como metafórica. El árbol representa tanto el límite del poder divino y la independencia humana, como una prueba divina para la confianza y la obediencia humanas. Un análisis del relato de Adán y Eva en su marco histórico y cultural revela su naturaleza estratificada y su pertinencia sostenida. Esta narración, más que un simple mito o una historia moral, es una profunda declaración teológica desarrollada a lo largo de muchos siglos de introspección y adaptación a las interacciones del mundo. Esta narración encarna las aspiraciones y dudas de las personas que tratan de comprender su relación con Dios y su papel en la creación, al tiempo que proporciona una comprensión eterna de la naturaleza humana que sigue siendo relevante a través de las diferentes culturas y épocas. La historia examina los antiguos roles de género al retratar a Eva como formada a partir de la costilla de Adán, seguida de su papel crucial en la caída de la humanidad, que las antiguas sociedades patriarcales solían interpretar. Las experiencias reales de las comunidades de autores se expresan en estos elementos, que transmiten complejos mensajes teológicos sobre la acción y la responsabilidad humanas, así como sobre la relación de Dios con la humanidad. La narración constituye una crítica a las prácticas politeístas seguidas por las culturas adyacentes. La narración establece a Yahvé como el único creador supremo para descartar la creencia en múltiples seres divinos, al tiempo que subraya el carácter unificado y soberano de Dios. Las enseñanzas teológicas afirman que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios y que se le otorgó el control sobre la creación, lo que indica el papel y la responsabilidad únicos de los humanos en el plan divino de Dios, a diferencia de las creencias mesopotámicas, en las que los humanos servían como siervos de los dioses. El destierro de Adán y Eva del Edén se asemeja a un viaje de exilio, porque se vieron obligados a abandonar su dichoso hogar para entrar en un mundo de pruebas en el que tuvieron que trabajar duro y soportar el dolor para sobrevivir. La historia retrata a Dios como una deidad comprometida que provee a Adán y Eva a través de la ropa y sigue guiando a la humanidad, en lugar de mostrarse distante y desconectada. Los autores crearon la historia de Adán y Eva en tiempos de agitación política y exilio, mientras su cultura mantenía importantes intercambios con otras, y esta historia expresa la búsqueda de un pueblo por comprender espiritualmente a Dios y su papel en el mundo. La historia destaca la obediencia y la imperfección humana junto con el juicio divino, porque los israelitas se enfrentaron al exilio en Babilonia, lo que les llevó a cuestionar su identidad, su ética y la justicia de Dios. Los escritores bíblicos utilizaron símbolos y temas antiguos comunes de las culturas circundantes
pero los adaptaron según sus perspectivas teológicas particulares. El contexto en el que se escribió la historia ayuda a revelar su propósito y el mensaje subyacente. Las obras de arte de la antigua Mesopotamia y Oriente Próximo, así como los textos, representan el motivo del árbol sagrado, con ejemplos como el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representan la sabiduría divina y la inmortalidad. La serpiente desempeña una función central en el relato del Génesis, mientras que aparece como embaucadora o agente del desorden en otros relatos culturales antiguos. Historias culturales antiguas. En la mitología mesopotámica, la serpiente simboliza la astucia y la subversión, lo que coincide con su representación en el relato del Génesis. La mitología mesopotámica ejerció una profunda influencia cultural en la historia de Adán y Eva durante el periodo de composición en que dominó la región. El Jardín del Edén muestra claros paralelismos con los jardines sagrados mesopotámicos, incluido el jardín divino presentado en la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh conoce a Utnapishtim, que habita un dominio paradisíaco y posee una planta que concede la vida eterna. El relato Yavista, Génesis 2, que se originó en torno al siglo X a.C., durante el periodo de la monarquía unida, presenta una narración antigua que describe a Dios de forma antropomórfica a través de su trato directo con Adán y Eva, mientras los establecía en el jardín del Edén. Estos relatos muestran la fusión de las tradiciones orales con el desarrollo teológico, que alcanzó su forma definitiva en el periodo postexílico, cuando la formación de la identidad judía respondió a los desafíos culturales y religiosos. Las tradiciones sacerdotal, P, y yavista, J, destacan como fuentes principales debido a sus diferentes enfoques teológicos y estilos de redacción. El relato sacerdotal, Génesis 1, la narración sacerdotal que se encuentra en Génesis 1, 1 a 2, 3, y que surgió durante el exilio babilónico en el siglo VI a.C., hace hincapié en la soberanía divina, así como en la naturaleza trascendente de Dios y en la creación ordenada. El texto describe la creación a través de una secuencia metódica que termina con los seres humanos como representantes de Dios. La comparación de mitos de diferentes culturas muestra cómo sociedades de distintas épocas y lugares exploraron temas similares para crear historias que reflejan experiencias humanas compartidas. El relato de Adán y Eva es a la vez un reflejo teológico de su contexto histórico y un relato fundamental dentro de las religiones monoteístas. Los relatos del Génesis representan una recopilación de diversas fuentes a lo largo de los siglos, más que un manuscrito unificado singular según el consenso de los eruditos. Estos mitos suelen comenzar con una armonía perfecta que se ve alterada por un personaje central que causa sufrimiento y caos. Los elementos típicos de la historia contienen una prueba o restricción divina junto con una figura tentadora que conduce a la pérdida de la inocencia o del paraíso. Los elementos recurrentes en la historia de Adán y Eva indican que esta narración pertenece a una búsqueda humana universal de respuestas sobre la separación de la humanidad de la perfección divina, la existencia del sufrimiento y las implicaciones de poseer libre albedrío. Muchos mitos de la creación de distintas culturas presentan motivos comparables que también están presentes en la historia de Pandora. El mito mesopotámico de Enki y Ninhursag presenta un escenario paradisíaco en el que los dioses se mezclan con los humanos, pero la transgresión humana de los límites divinos tiene repercusiones divinas. La historia hindú de la creación, en la que Manu es el primer hombre, presenta narraciones que implican acciones divinas y desafíos morales al explicar cómo comenzó la existencia humana en la Tierra. Pandora recibió un frasco, malinterpretado a menudo como una caja, con instrucciones estrictas de no abrirlo, pero su naturaleza inquisitiva la llevó a liberar todos los males del mundo, dejando la esperanza como única superviviente.
La narración muestra cómo Eva sucumbe a la tentación al comer el fruto prohibido, lo que provoca la introducción del sufrimiento y la muerte en la vida humana. La curiosidad humana lleva a ambas historias a transgredir los límites divinos, lo que representa la eterna batalla de la humanidad entre el conocimiento del bien y del mal, al tiempo que intenta superar sus propias limitaciones. Estas interpretaciones demuestran la amplia influencia del relato de Adán y Eva y su transformación para reflejar los distintos principios espirituales del judaísmo, el cristianismo y el islam. El relato abrahámico de Adán y Eva destaca dentro de sus tradiciones, pero presenta notables similitudes con los relatos de la creación de otras culturas del mundo que revelan temas humanos compartidos sobre la comprensión de los orígenes. Al igual que la Eva de la historia bíblica, Pandora es la protagonista de un mito griego sobre la desobediencia que conduce a la introducción del sufrimiento en el mundo. El Corán no apoya la idea del pecado hereditario, a diferencia del cristianismo, y enseña que los seres humanos llegan a este mundo inocentes de pecado y responsables solo de sus actos personales. Adán y Eva muestran un arrepentimiento genuino tras su desobediencia, que Alá perdona como muestra de su infinita misericordia. Alá utilizó su expulsión del paraíso como un plan divino para establecer a los seres humanos en la tierra, en lugar de tratarlo como un castigo. La historia examina los temas esenciales de la autonomía y la tentación y la responsabilidad humana por sus decisiones dentro de los contextos teológicos de las tres tradiciones religiosas. Para los cristianos, la caída es el acontecimiento histórico crítico que inició el proceso de la historia de la salvación. En el Islam, el Corán narra una historia análoga de Adán y Eva que difiere de la versión bíblica. Alá creó a Adán y Eva y los colocó en el paraíso al tiempo que les advertía sobre un árbol prohibido. Satanás actúa como tentador, mientras que la serpiente no participa en la tentación de Adán y Eva, que comparten por igual la responsabilidad de su acto de desobediencia. Esta explicación afirma que el pecado de Adán y Eva creó una profunda división entre los seres humanos y Dios que dejó a todas las personas con una naturaleza caída. Según la teología cristiana, el pecado original heredado de Adán y Eva explica por qué los seres humanos tienden naturalmente al mal comportamiento y a la separación de Dios, lo que requiere la salvación a través de los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Este punto de vista subraya el vínculo continuo entre los seres humanos y Dios a través de la práctica de la teshuvá, arrepentimiento, que permite a los individuos buscar la reconciliación con el Creador. La doctrina del pecado original desarrollada por San Agustín da a la narración cristiana sobre Adán y Eva un significado teológico mucho más profundo. La decisión de Adán y Eva de consumir el fruto prohibido representa el desarrollo esencial de la humanidad al transformar la inocencia en conocimiento del bien y del mal. Según la perspectiva judía, no hay pecado heredado de las acciones de Adán y Eva, sino que su elección trajo mortalidad y penurias a la existencia humana sin asignar culpa a sus descendientes. Esta historia sigue hablando a personas de diversas culturas, al enseñarnos cómo nuestras decisiones tienen efectos duraderos y lo compleja que es realmente la naturaleza humana. La historia de Adán y Eva es un relato fundamental en las tradiciones judía, cristiana e islámica, pero se entiende de forma diferente según las distintas perspectivas teológicas y culturales. La tradición judía interpreta la historia de Adán y Eva como una historia sobre el desarrollo del libre albedrío humano y la responsabilidad moral, más que como una historia de pecado. Este segmento narrativo muestra cómo la inocencia se convierte en experiencia, mientras que la obediencia se transforma en desobediencia y la armonía en separación. La historia revela que la serpiente es la fuente de la tentación cuando Adán y Eva consumen el fruto prohibido, y este acontecimiento se desarrolla en temas relativos
al libre albedrío humano junto con la naturaleza de la tentación y la humanidad. La narración bíblica establece la redención y la restauración de la relación con Dios a través de la historia de la caída de la humanidad. Para Adán. Adán provoca la maldición de la tierra, lo que le obliga a trabajar duro para su sustento. La humanidad recibe un recordatorio de su mortalidad con la declaración: polvo eres y en polvo te convertirás, antes de que Adán y Eva sean expulsados del Edén, lo que pone fin a su vínculo directo con Dios. Una espada flamígera y unos querubines montan guardia a la entrada del árbol de la vida para impedir que la humanidad, en su estado caído, alcance la vida eterna. Dios pronuncia una serie de juicios como resultado de su desobediencia. Después de su desobediencia, Dios pronuncia múltiples juicios, incluyendo uno para la serpiente que la maldice para que se arrastre sobre su vientre y coma polvo, mientras se convierte en enemiga de la humanidad. Para Eva, como castigo, Eva sufrirá más dolor durante el parto y su relación con su marido se hará más difícil. Rápidamente cosen hojas de higuera para vestirse y ocultar su vergüenza y sentimiento de culpa. Adán y Eva buscan refugio entre los árboles cuando Dios entra en el jardín y les llama porque sienten miedo y separación de Dios. Eva culpa a la serpiente, mientras que Adán culpa a Eva cuando se enfrentan, lo que demuestra el colapso de la confianza y la responsabilidad entre ellos. Adán y Eva demuestran una desobediencia monumental porque no solo violan el mandato directo de Dios, sino que además deciden confiar en su propio juicio por encima de su Creador. La humanidad comete su primer pecado cuando ejerce su libre albedrío en contra del mandato de Dios. Las consecuencias de que Adán y Eva desafiaran a Dios fueron inmediatas y sustanciales. En Génesis 3, según Génesis 3:7, después de que se les abrieron los ojos, ambos individuos comprendieron su desnudez, lo que representa algo más que la conciencia física, ya que marca el comienzo de la pérdida de la inocencia y la aparición de la vergüenza. Las persuasivas palabras de la serpiente cautivan a Eva, que se fija en el árbol prohibido. Génesis 3:6 muestra sus pensamientos. Observa que el fruto parece bueno para comer y agradable a la vista, y también deseable para adquirir sabiduría, y el atractivo del fruto junto con las palabras de la serpiente la convencen de comerlo. Eva come el fruto del árbol prohibido, y luego le da un poco a Adán, que lo come voluntariamente sin ninguna objeción. La serpiente comienza con una pregunta que suena inocente. ¿Realmente, dijo Dios, no debes comer de ningún árbol del jardín? Para crear incertidumbre en Eva sobre las órdenes y los motivos de Dios. La serpiente socava la advertencia de Dios, afirmando que no morirás ciertamente, porque comer del árbol abrirá los ojos de Eva para que llegue a ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La serpiente actúa como principal provocadora al sembrar semillas de duda y engaño que despiertan el deseo y conducen a la perdición de la humanidad. La historia da un giro dramático con la introducción de la serpiente, una criatura enigmática y astuta, descrita en el Génesis 3. La narración evoluciona cuando el Génesis presenta a la serpiente como un ser misterioso e inteligente que destaca sobre todos los demás animales salvajes creados por Dios. El texto bíblico no llega a vincular a la serpiente con Satanás, pero posteriores interpretaciones teológicas cristianas relacionan a la serpiente con un ángel caído o el adversario de Dios. Eva experimenta un compromiso calculado y discreto por parte de la serpiente. El jardín, que contiene árboles y límites, sirve de escenario para una prueba divina que alterará para siempre la historia de la humanidad. Juntas, estas dos narraciones del Génesis ofrecen perspectivas complementarias. Los dos relatos de la creación del Génesis ofrecen perspectivas diferentes. El relato inicial muestra una amplia creación cósmica, mientras que el relato posterior
examina las relaciones personales entre Dios y los seres humanos al comienzo de la existencia humana. Las dos narraciones preparan la historia de Adán y Eva, al tiempo que nos llevan a reflexionar sobre nuestros comienzos y el propósito divino. El segundo relato despliega un paisaje simbólico abundante en imágenes significativas. El polvo terrestre utilizado para crear a Adán vincula a los seres humanos con el planeta, mientras que el aliento de Dios representa la característica espiritual que distingue a los humanos de las demás criaturas. La creación de Eva, a partir de la costilla de Adán, ilustra cómo la asociación, la unidad y el propósito compartido son elementos fundacionales. El jardín del Edén aparece como un paraíso perfecto y un santuario donde Adán y Eva viven en completa armonía con la naturaleza y su divino creador. Adán y Eva están desnudos, pero sin vergüenza, lo que representa su estado puro e inocente. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un símbolo que proyecta una sombra ominosa sobre el paraíso. El árbol del conocimiento del bien y del mal, junto con la prohibición de Dios de comer su fruto, establece el conflicto moral que conduce a la perdición de la humanidad. Dios presenta todos los animales a Adán para que les ponga nombre, pero descubre que ninguno es adecuado para formar una pareja. Dios hace que Adán caiga en un profundo sueño para tomar una de sus costillas y formar con ella a Eva, que se convierte en la primera mujer. Al despertar, Adán la reconoce como hueso de mis huesos y carne de mi carne, lo que demuestra su especial conexión. Dios coloca a Adán en el jardín para que lo cuide, pero le da una orden crucial. Dios coloca a Adán en el jardín para cuidarlo, pero le prohíbe explícitamente comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque comerlo le causaría la muerte. Dios comprende que la soledad no beneficiaría a Adán, por lo que crea una compañera adecuada para él. El acto de la creación demuestra una conexión personal entre la humanidad y el Creador. Dios crea el jardín del Edén como un hermoso hogar para Adán. Este paraíso está lleno de todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para comer, incluidos dos árboles significativos. El paraíso contiene todas las especies de árboles agradables a la vista y comestibles junto a dos árboles notables, que son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios otorgó a los humanos el poder de gobernar sobre todas las criaturas, lo que demuestra su deber de cuidar la creación. En esta narración, el Creador proclama que todo es muy bueno, lo que muestra un estado armonioso de la existencia. La segunda narración del Génesis ofrece un retrato más detallado e íntimo de la creación de la humanidad, que comienza en Génesis 2. Génesis 2:4 inicia la segunda narración de la creación de la humanidad, que presenta un relato detallado e íntimo en el que Dios crea a Adán a partir del polvo y le insufla vida para que se convierta en un ser vivo. Este relato de la creación difiere del segundo, ya que describe la creación simultánea del varón y la mujer, hechos a imagen de Dios. Génesis 1:27 revela que Dios creó a los seres humanos a su imagen y que tanto el varón como la mujer fueron formados como reflejos divinos de su naturaleza y portadores iguales de su esencia. En esta versión, el papel de la humanidad está claro. La humanidad en esta versión tiene un propósito definido que incluye la multiplicación y el dominio sobre la tierra. Después de completar esta exploración, es probable que veas la historia desde una perspectiva completamente nueva. La historia de Adán y Eva comienza en el capítulo inicial de la Biblia. En Génesis 1. La historia inicial de la creación se desarrolla a lo largo de 6 días en Génesis 1:1 a 2:3. Dios hizo a los seres humanos la creación suprema en el 6º día. Dios hizo de los seres humanos la creación suprema en el 6º día. ¿Qué conocimientos podríamos adquirir examinando sus orígenes? En este video repasamos los inicios de la humanidad a través del libro del Génesis.
Esta exploración nos revelará la historia de Adán y Eva mientras evaluamos sus mensajes subyacentes y cómo la han interpretado distintas tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nuestra exploración incluye comparaciones con otros mitos de la creación, un examen de las circunstancias históricas y culturales de su creación y un análisis de su influencia en el arte y la literatura, junto con debates contemporáneos. ¿Qué ideas fundamentales sobre la naturaleza humana revela la historia de Adán y Eva? Desde sus comienzos, con un hombre y una mujer que se encontraron con una serpiente, la historia evolucionó hasta convertirse en una exploración de la creación y de las elecciones de la humanidad entre la tentación y el libre albedrío, junto con sus consecuencias. A lo largo de miles de años, la historia de Adán y Eva ha cautivado la imaginación humana, independientemente de si la gente la considera una verdad literal o un significado simbólico. Pero, ¿dónde se originó? La historia de Adán y Eva, los primeros humanos de la tierra que perdieron la gracia y fueron desterrados del paraíso, es algo más que un relato de la antigüedad. La narración que ayuda a miles de millones de personas a entender la humanidad, la moralidad y el mundo mismo, llegó a ser tan influyente que mucha gente discute sobre ella. ¿Cómo es posible que una narración en particular se volviera tan poderosa que trascendiera tanto el tiempo como numerosas fronteras culturales y religiosas?